Les vengo a presentar la Ley de Menores Infractores según la reforma del artículo 18 constitucional. La discusión sobre la responsabilidad delictiva del menor de edad ha versado principalmente sobre el concepto de imputabilidad o inimputabilidad. El problema está centrado en determinarse que el sujeto en reproche cuando se ejecuta una conducta antijurídica y en consecuencia cómo debe ser sancionado. La libertad, es decir, el ejercicio del libre albedrío, es lo que fundamenta la responsabilidad de los actos del hombre, porque elige libremente y precisamente de esta libertad surge la imputabilidad. Al respecto, se puede sostener que la elección requiere de voluntad, pero fundamentalmente la libertad, ningún jurista puede afirmar juiciosamente que a un individuo se le puede reprochar una conducta si no ha tenido la posibilidad de escoger entre esa y otra. La inimputabilidad es la inexagibilidad de la posibilidad de comprensión de la antijurídica, proviene de la incapacidad psíquica. Luego entonces se encomienda si los menores de edad tienen la capacidad plena de querer y entender. Por lo tanto, no se le puede exigir que comprendan la antijurídica de sus conductas. Para determinar las causas de inimputabilidad, la legislación penal utiliza tres métodos, que es el biológico, psicológico y mixto. El biológico consta en que existe inimputabilidad cuando el sujeto activo no tiene la madurez mental para reconocer y comprender la naturaleza de sus actos. Psicológico establece que para poder comprender la ilicitud de una conducta se requiere de un mínimo de salud mental. Mixto debe de existir una armonía entre el desarrollo biológico y psíquico y la integración social para una persona tenga la capacidad de comprender la ilicitud de una conducta delictiva. En ese tenor, como cita Sergio García Ramírez, considera que las causas de inimputabilidad son falta de desarrollo intelectual y las anomalías psíquicas dentro de las causas biológicas. Incluye, entre otras, la sordomudez, la ceguera y la minoría de edad, que ahora nos estamos enfocando en ella. Ahora bien, entender el desarrollo intelectual de los menores de edad para que, en base a ello, determinar con precisión hasta qué grado de responsabilidad tiene él en sus actos. El desarrollo psíquico del menor está íntimamente ligado y perfeccionamiento de sus funciones cerebrales. En este proceso se lleva a cabo de acuerdo con sus particularidades biológicas y tiene lugar en el proceso de educación y enseñanza de los adultos, quienes organizan su vida, crean condiciones necesarias para su desarrollo y transmiten sus experiencias en este desarrollo. El niño atraviesa por una etapa muy importante, cualitativamente distinta. Es importante mencionar que, no obstante, que el desarrollo psicológico de todos los niños obedece a las leyes biológicas. Cada uno de ellos adquiere particulares psicológicas dependiendo de las condiciones concretas en las que él vive y de la forma como es educado. Una de las formas que es muy importante. Se sabe que el niño comienza a asimilar la experiencia de otras personas antes que aprenda a hablar, que imita la manera de actuar, de hablar, y que procura que lo mismo que las personas que lo rodean, al mismo tiempo que va adquiriendo conocimientos y habilidades. Es por ello que las circunstancias deben tomarse en cuenta para determinar el tratamiento legal en que se debe infringirse las leyes penales. A partir de lo anterior, es posible contar con mayores elementos para comprender los motivos que conllevan a los menores a cometer conductas delictivas y en que algunos casos, ante los victimarios, ellos han sido víctimas. Resultante interesante mencionar que la realidad se reflejó en un resultado de investigación de campo realizada por el Reflejo en el año 2003 por el personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, durante el cual de las entrevistas realizadas a un 10% de la población total interna de los centros de menores de la República Mexicana, se advirtió que el 71% de los casos sus padres eran dependientes a una sustancia tóxica, que el 36% tenían familiares presos, que el 25% formaba parte de pandillas y que el 18% había sido violentado y lo habían propuesto a violencia intrafamiliar.
el desarrollo jurídico de la justicia para menores infractores. La justicia de menores en conflicto con la ley penal es un tema que durante décadas ha sido causa de discusión y polémicas entre los especialistas en la materia. En la práctica se ha transitado de un sistema en el que básicamente no existe diferencia entre el tratamiento jurídico que se daba a los menores y a los adultos, en que los órganos jurisdiccionales aplicaban a los primeros en una pena atenuada o disminuida en función de su corta edad, a la aplicación de un sistema en el que predomina el ánimo de asistencia a la infancia y el Estado. Se subroga en las obligaciones de los padres denominados tutelar, contraposición del sistema garantiza, cuya preocupación principal consiste en que el menor tenga una serie de derechos durante el procedimiento, el cual dominado tutelar. En contraposición, el sistema garantiza, cuya preocupación principal consiste en el que el menor tenga una serie de derechos durante el procedimiento, el cual denominado de protección integral. Este procedimiento se abrió en 1989, con la creación del primer tribunal juvenil en Chicago, Illinois, donde se inicia apropiadamente la discusión para sustraer a los menores de la justicia penal. Entonces, cuando este sistema de justicia comienza a separarse del derecho penal para los adultos, adoptando una concepción tutelar y proteccionista. No fue hasta que en 1923 en México surge en San Luis Potosí un órgano en este género, y 3 años después empieza a funcionar en el Distrito Federal, el Tribunal para Menores, como un reconocimiento de que los tribunales y las prisiones para adultos no eran convenientes para el tratamiento de los menores en conflicto con las leyes penales. En 1965 se da la primera regulación a nivel constitucional en esta materia al incluirse en el cuarto párrafo del artículo 18 constitucional, surgiendo con él el concepto de menor infractor y estableciendo el imperativo para la federación y los gobiernos y crear instituciones especiales para el tratamiento de menores infractores. En este contexto, el concepto de instituciones fue utilizado y ampliado, como señala y cita Sergio García Ramírez, por lo que éstas deben entenderse como instituciones jurídicas de verdadero sistema complejo normativo con un propósito unificador. Así, en las instituciones no es para este fin, solo es un modelo, sinónimo de organismo, y mucho menos las instalaciones de pabellones o reclusorios. Para concluir, siempre los menores van a ser intervenidos por derechos humanos para poder velar y no presentar irregularidades o colusiones en el proceso penal del menor, y se trate de la manera más acorde y logrando una efectiva reinserción y efectiva al entorno social, y poder volver a sanar a esos individuos y poderlos crear como un individuo apto para la sociedad. Muchas gracias.